Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer los primeros 17 versículos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Como ya hemos estado recordando a lo largo de esta serie sobre Apocalipsis, este es un libro que está escrito de forma simbólica, de manera que su interpretación debe tener en cuenta este asunto particular para que no caigamos en el sensacionalismo o en la paranoia. Por otra parte, debemos tener también mucho cuidado para no interpretar un libro como Apocalipsis de acuerdo a nuestra cultura, porque entonces estaremos perdidos por completo. Ya sabemos cómo los americanos han estado interpretando este libro diciendo que la gran ramera y no sé qué más era Rusia, otros hablando de los 10 cuernos como que era la Unión Europea, y así cada uno interpreta el libro de acuerdo a su situación cultural. Pero tenemos que tener cuidado porque esta no es una interpretación correcta. Por ejemplo, esta semana estaba cambiando de emisora y accidentalmente me topé con una supuestamente evangélica. Allí estaba casi gritando un individuo de habla hispana en lo que parecía ser un sermón que estaba dando a multitud de personas. Saltando de aquí para allá, como suele ser habitual en este tipo de personas, donde no hay mucha conexión en lo que están diciendo, simplemente están hablando por hablar y saltando de texto en texto, apareció en la historia de Ruth, cuando llegó a los campos de Israel, que venía de Moab, y durmió a los pies de Booz. ¿Habéis oído bien? Booz. Este hombre que estaba predicando interpretaba esta acción de Ruth a los pies de Booz como el hecho de que una pagana fuese incorporada al pueblo de Dios al tomar esta posición de sometimiento, y además quedaba de lo más claro porque Booz en lenguaje hispano es vos, y este hombre dijo vos, durmió a los pies de vos.
Y boss en inglés significa jefe, con lo cual ella estaba durmiendo a los pies de su jefe y nosotros, por tanto, debemos también tener como nuestro jefe a Cristo. Claro, llegar a esta conclusión de una manera tan sumamente ignorante, uno se pregunta en qué está pensando esta gente y qué ocurriría si vos fuera una marca de zapatillas deportivas o si fuera el nombre de un astronauta, porque el inglés es una lengua que se originó casi 15 siglos después de que se escribiera el libro La historia de Ruth, y por lo tanto aplicar en nuestro concepto cultural una interpretación de las Escrituras no solamente es de necios, es de insensatos y de 27 palabras más que nos vamos a ahorrar. Así que vamos a ser un poco serios con las Escrituras, vamos a ser rigurosos y vamos a estudiar con entendimiento qué es lo que Dios ha dejado a la Iglesia, porque esta carta, gran carta, ha sido dada a la Iglesia, es decir, a nosotros, y nos ha sido dada, como el resto de los libros de las Escrituras, para nuestro consuelo, para nuestra guía y para nuestra esperanza. Van a ser esas siempre las líneas maestras que dominan la Escritura de principio a fin. Ya estuvimos viendo cómo, por causa de esa terrible conmoción que ocurrirá con la llegada de Cristo y el juicio final, Pedro se pregunta cómo debemos vivir a la luz de lo que nos espera en aquel gran día. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Todo esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. En el mismo sentido, el apóstol Juan, en su primera epístola, insta a los cristianos a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pedro está diciendo lo mismo, con otras palabras. Los cristianos deben cultivar una vida santificada, siendo conscientes durante toda su existencia de la presencia de Dios en medio de nosotros, de manera que sea evidente que somos cristianos no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Por lo que hacemos, cómo vivimos. No es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. No es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Ese entendimiento debe ir acompañado con una vida que sea consecuente con aquellas cosas que decimos creer. Una desconexión entre lo que creemos respecto a cómo vivimos es letal para el Evangelio, porque anula el testimonio. No podemos predicar al Dios de los cielos, que hizo tantas cosas, cuando es incapaz de hacer absolutamente nada en mi vida. Es incoherente. ¿Cómo debemos vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos y de la cual disfrutamos y disfrutaremos plenamente cuando el Señor regrese? Aquí en los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis se hace hincapié en que Dios actúa en la historia derramando las copas de su ira. Es una venganza divina sobre los individuos y sobre las naciones. Son juicios correctivos hasta que llega el juicio final, que es determinante ya para todo hombre. Y lo que vemos aquí es que la respuesta que encontramos en esas personas que han sido beneficiadas de muchas de las misericordias de Dios, nos dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y que Dios llena de misericordias toda la creación y que Dios concede dones a los hombres y que reparte su gracia en todos los hombres. Muchas de las cosas que Dios hace no son percibidas como tales por la inmensa mayoría de las personas. Y en vez de dirigirse a Dios, que hace su presentación a través de la creación visible y también a través de su palabra, donde encontramos una revelación especial, en vez de encontrar en Dios lo que les hace falta para su vida y buscar a Dios en arrepentimiento y fe, se rebelan y desafían a su Creador. Esto es lo que encontramos en el mundo en el que nos movemos. Por mucho que nosotros podamos exponer la palabra de Dios, hay una animadversión patológica del hombre para no querer asumir absolutamente nada de lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Como respuesta, por tanto, Dios envía juicios sobre el mundo que se van intensificando e incrementando. Y aquí tenemos a Pablo, a Pedro y a Juan, que nos están exponiendo ante un suceso trascendente.
el día del juicio final. No es Apocalipsis el único libro que nos habla del juicio final, y todos piensan en Apocalipsis como el día del juicio final. No, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo nos hablan del juicio final. El mismo Señor nos habló del día final. En Lucas 21, de los versículos 25 al 27, nos dice la Escritura: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que os sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Es el cenit de toda la historia de la humanidad y de la historia de la redención. Las cosas no seguirán igual en el mundo, porque la venida de Cristo afecta a todo lo que conocemos. El Señor añade en este Evangelio de Lucas una nota adicional, y dice en el versículo 28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, el cumplimiento de todas las promesas, el juicio final de Dios sobre toda la creación, que a muchos les va a hacer temblar y van a estar desesperados por lo que está ocurriendo. Para vosotros es el día de la liberación. Por lo tanto, levantad vuestras cabezas. Levantad vuestras cabezas. De ahí que se nos diga al final del capítulo 15 que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, todos los juicios que Dios enviaría sobre la tierra. Y comienza el capítulo 16 diciendo: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y es aquí donde nos encontramos, los juicios de Dios sobre la tierra. Como ya hemos reiterado anteriormente, tenemos un mismo suceso que ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo, que lo estamos viendo con distintas cámaras que están enfocando un hecho concreto. El libro de Apocalipsis no es un libro cronológico. No empieza con una historia en el capítulo 1, se va desarrollando la historia y acaba la historia en el capítulo 21. No. Hay varias secciones en el libro y todas están dando vueltas a un mismo suceso. Y por lo tanto eso es lo que estamos analizando, porque de una lectura y un estudio profundo del libro de Apocalipsis se desprende, si nos funciona la inteligencia y no somos sensacionalistas ni paranoicos, se desprende que esta es la enseñanza del libro y por lo tanto tenemos que ceñirnos a lo que las Escrituras nos están exponiendo. Hay 2 paralelismos en nuestro texto. Por una parte encontramos un paralelismo con las plagas de Egipto, aquellas que Dios llevó a cabo para liberar al pueblo de Israel. Y por otra parte encontramos un paralelismo también con las 7 trompetas que aparecen en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Por eso vemos como hay distintas secciones en el libro de Apocalipsis, hay un mismo suceso y tenemos a las distintas cámaras que nos están mostrando ese suceso desde diversos ángulos, diversos puntos de vista, para que tengamos una idea cabal de qué es lo que está ocurriendo. Igual que cuando vemos un partido o vemos una película que se enfocan desde distintos ángulos para ver todo lo que está ocurriendo, pues eso es lo que está haciendo el libro de Apocalipsis. Nos está ilustrando un gran suceso desde distintos puntos de vista. Un suceso que tiene que ver y que está comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahí está el suceso. Pues eso es lo que nos está mostrando. Hay un paralelismo, decía, entre las trompetas que aparecen en los capítulos 8 y 9 y las copas de la ira, que traen las plagas de Dios. Por ejemplo, en las 7 trompetas encontramos cómo hay un juicio sobre la tierra, y en las 7 copas o 7 plagas hay un juicio sobre la tierra. Encontramos un juicio sobre el mar, en las 7 copas un juicio sobre el mar. En las 7 trompetas cómo se afectan los ríos y manantiales. Precisamente en las 7 copas también los ríos y manantiales son afectados. En las 7 trompetas el sol, la luna y las estrellas. En las 7 copas el sol. En las 7 trompetas se nos habla del pozo del abismo. En las 7 copas se nos habla del trono de la bestia. En las 7 trompetas se nos habla del río Éufrates. Aquí también en las 7 copas se nos va a hablar del río Éufrates. Y en séptimo lugar, las 7 trompetas hablan de relámpagos y granizo, precisamente lo que las 7 copas, las 7 plagas también nos indican. Por lo tanto hay una similitud que tiene que ver con el hecho de que nos va a enfocar este suceso desde otro punto de vista, con otra perspectiva, para que tengamos una idea más clara de qué es lo que está ocurriendo en el mundo, cómo se está moviendo la Iglesia en medio del mundo, cuáles son los juicios que Dios trae sobre el mundo y cómo sobre todo
Cristo está gobernando el mundo para dar un fiel cumplimiento a las promesas de Dios y al día de su ira. De la misma manera, podemos ver un paralelismo en cómo Dios trató a Egipto cuando llevó a cabo sus juicios, trayendo aquellas 10 plagas sobre la nación egipcia. Lo que Dios nos dice que hace aquí, enviando sus juicios sobre toda la tierra, lo hizo también en la tierra de Egipto. Dios trajo sus juicios sobre la tierra de Egipto. Tanto en un caso como en otro, Dios llevará a cabo sus juicios para hacer pensar al hombre y que esto le guíe al hombre hacia el arrepentimiento. Pero lo que vemos en la realidad es que el hombre no quiere oír. El hombre se niega a oír. Como no quiso oír el infatuado, el arrogante y el orgulloso y prepotente faraón en la tierra de Egipto. A pesar de que Dios le enviaba plagas terribles, su corazón cada vez se encerraba más, cada vez se volvía más obstinado y cada vez mostraba una indisposición para no oír lo que Moisés y Aarón le estaban diciendo. Pero esa es la fotografía del hombre. Dios muestra su misericordia y el hombre no quiere oír, por lo tanto Dios empieza a enviar juicios y otro juicio y otro juicio, y en vez de que el hombre se arrepienta y se acerque a Dios pidiendo perdón por sus pecados, lo que vemos es que el hombre se levanta y se rebela contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto, de manera que blasfema contra Dios y acaba con todo lo que tiene que ver con Dios y su nombre. ¿Qué es lo que pasó en Egipto? El tema central que encontramos en los capítulos del 7 al 11 de Éxodo trata de los acontecimientos que se llevaron a cabo para liberar al pueblo de Israel. Todos sabéis, todos recordáis que Israel estaba esclavo en Egipto. Estaban bajo servidumbre, estaban dominados y sometidos al poder de lo que en aquel tiempo era la primera potencia mundial del mundo conocido. Y vemos el paralelismo en lo que hace el pecado en la vida del hombre. Lo que hace el pecado es someter al hombre, lo tiene completamente bajo su dominio y no lo quiere soltar en absoluto. Tiene el pecado el trono en la vida del hombre y tiene al hombre sometido en grado superlativo. Se impone como su rey y exige obediencia. Y ante esta presión, el hombre natural accede de muy buen grado, porque eso es lo que está en consonancia con su naturaleza corrupta. Por lo tanto, el hombre tranquilamente se somete a la servidumbre y al poder del pecado que está en su corazón. Lo que aparece como telón de fondo, lo que Cristo vino a hacer, es librarnos de la esclavitud del pecado. Y la ilustración la tomamos de aquella gran liberación que se llevó a cabo en Egipto, donde Dios desplegó su poder para castigar a los impíos y para liberar a su pueblo y para la gloria de su nombre. Dios llevó a cabo todas aquellas hazañas, de manera que cuando vemos el tránsito del pueblo de Israel por el desierto, los pueblos que estaban cerca de donde ellos estaban pasando ya sabían del Dios de Israel y temían al Dios de Israel. Lo que aparece como telón de fondo, decía en estas plagas, es el conflicto entre el Dios creador y los dioses de los egipcios. Y lo que aparece en el mundo en el que vivimos es el conflicto entre el Dios salvador, el Dios creador, el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras, con los dioses de este mundo. El Dios que hay en el corazón de todo hombre, la grandeza del hombre, el superhombre, que dice continuamente que Dios ha muerto y por lo tanto el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es lo más grande de la creación y el hombre no asume ni admite que haya un Dios que esté por encima de él. Vemos, por tanto, una constante disposición para poner en ridículo a Dios, para poner en ridículo su palabra y para menospreciar a su pueblo. Y al igual que las advertencias que se citan en Apocalipsis, las plagas sobre Egipto fueron creciendo en intensidad. Es lo que estamos viendo también con los juicios de Dios sobre el mundo. Crecen en intensidad. Es exactamente lo que ocurrió en Egipto. Fijaos cómo comienzan las plagas. Las primeras 3 empiezan molestando. El río se convierte en sangre. Las fuentes se convierten en sangre. Ya no podemos beber, es una molestia, es una incomodidad. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin bebida? Luego aparecen las ranas, todo lleno de ranas, incomodísimo. Luego aparecen los piojos. Por lo tanto, esto crea una serie de tensión en la vida del hombre a nivel de poder moverse de una forma normal. Las segundas 3 plagas ya afectan más a la salud.
porque vienen las moscas, con todo lo que esto supone, viene una plaga sobre el ganado, que empieza a morir el ganado, y viene la plaga de las úlceras, con lo cual el tema ya se complica. Úlceras putrefactas en todos los egipcios. Seguimos con otra sección de 3 plagas más, donde el juicio se intensifica. Afecta ya a toda la vida social, política y económica del país, porque cae una plaga de granizo que devasta completamente todo vegetal. No hay alimento. Viene una plaga, por si quedaba algo, de langostas, que se come absolutamente todo lo que había. Y luego viene la plaga de las tinieblas, donde ya no se puede hacer absolutamente nada, porque si no tenemos animales ni tenemos plantas, ya me contaréis cómo podemos comer y cómo podemos sobrevivir, cómo se puede mantener un país y cómo podemos tener toda la estructura social y económica de un país en vigor. Y luego ya, como no se quiso oír, viene la definitiva, la muerte de los primogénitos. Un primogénito en la cultura antigua era el símbolo de la familia, por lo tanto, si tú quitabas de en medio al primogénito, era como destruir la familia. Había sido destruida la estirpe, habría sido destruida la descendencia. Nuestro texto de Apocalipsis trata de 7 copas de juicios, de 7 plagas, y se repite la frase, pero no se arrepintieron, pero no se arrepintieron. Y esto nos recuerda la resistencia obstinada de Faraón a todos los juicios que Dios fue enviando, hasta que culminó en la muerte de los primogénitos, donde ya Faraón dejó ir al pueblo de Israel como quisiera. Los números, como recordaréis, también juegan un papel importante en las Escrituras. 3 es el símbolo de la deidad, 4 representa el mundo, 6 es el número de la maldad o lo imperfecto, 7 es el número perfecto. Aquí tenemos 7 ángeles con 7 copas, 7 plagas, 7 iras de Dios que van a caer sobre el mundo. Es un número perfecto. Los egipcios y los cananeos tenían un concepto bastante curioso acerca de la creación y acerca de los dioses. En su religión, ellos creían que la creación estaba unida con la naturaleza de sus dioses. Es decir, los dioses formaban parte también de la creación, eran panteístas en su concepto de la divinidad. Todo rezumaba a sus dioses. Por eso adoraban a los astros, adoraban a los árboles, adoraban a todo tipo de cosas, porque los dioses estaban incluidos en todo esto. Pero Israel, por la revelación bíblica que Dios les había dado, veía la naturaleza como la creación de Dios, no como una parte de Dios. No como que formaba parte de la naturaleza de Dios. No, la creación es algo que Dios ha hecho. Es una parte de su obra, no de su ser, sino de su obra. De manera que los hebreos evitaban el peligro del panteísmo, que estaba muy introducido en el mundo egipcio y que igualaba a Dios con la creación, y evitaban también el deísmo, que niega que Dios gobierne y haga su voluntad sobre el mundo que ha creado. Las Escrituras enseñan que el Señor mantiene su señorío sobre la historia y sobre la creación, que no hay nadie que detenga su mano ni le diga qué haces, que Dios tiene un gobierno absoluto sobre todo lo creado. De hecho, las Escrituras nos muestran al Dios soberano, que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y las plagas lo que nos evidencian son las demostraciones de su poder, su superioridad, lo que implica la palabra de Dios respecto a la fe y lo que suponía la fe supersticiosa de los egipcios. Por lo tanto, tenemos aquí una demostración de quién es Dios frente a los dioses falsos. Y entonces empiezan los juicios. Sin embargo, hay más diferencias entre el concepto del Dios que se revela en las Escrituras y el que tenían los egipcios. Por ejemplo, en primer lugar, los egipcios consideraban al faraón como un Dios que poseía poderes sobrenaturales. No fueron solamente los egipcios, las culturas que vinieron después, los mesopotámicos, los romanos, los griegos, también consideraban a sus grandes como personificación de la divinidad. En el caso de los egipcios lo identificaban con Horus, el señor de los cielos, que tenía autoridad absoluta, y lo identificaban también con Ra, el dios del sol, el dios creador, el dios que tenía un poder inagotable. Claro, se deberían haber preguntado cómo es que ese Dios que tenía tanto poder se podía morir y no resucitaba. En segundo lugar, con la poca lluvia que cae en Egipto, el río Nilo era lo que hacía posible la vida para los egipcios.
Por lo tanto, como ellos confundían a Dios con la naturaleza y lo mezclaban todos, ellos veían al Nilo como la fuente de su existencia y lo hacían objeto de su adoración. El Nilo era adorado. Luego veremos también con el resto de las plagas cómo adoraban a las ranas y adoraban a muchos más animales. En tercer lugar, que es lo que venimos a decir, los egipcios también reverenciaban toda vida animal, especialmente la de los insectos, los escarabajos, y los deificaban, les daban culto. Esto nos da una idea bastante interesante de qué es lo que hay en el corazón del hombre y cómo el hombre siempre, a lo largo de todas las culturas y durante todas las épocas que han transcurrido en la historia, el hombre busca ídolos a quien rendir culto, ya sea en culturas pasadas o ya sea en la nuestra tan moderna. El hombre hará todo lo posible por adorar, porque lo lleva en su naturaleza. El hombre es adorador. El problema es ¿a quién adora? Unos adoran al fútbol, otros adoran su trabajo, otros adoran su ordenador, otros adoran dormir. Todos adoramos. El hecho es ¿a quién adoramos? Sin embargo, mientras que en Egipto encontramos juicios literales, es decir, que el río se convierta en sangre y el río se convierte en sangre, en Apocalipsis vamos a encontrar símbolos de cómo Dios actúa en el mundo aplicando sus juicios. Por eso Éxodo es un libro histórico y lo tenemos que entender literal, mientras que Apocalipsis es un libro simbólico y lo tenemos que entender de acuerdo al género literario del que estamos hablando. Pero no podemos mezclar. Es decir, si estamos hablando de un libro histórico, son hechos verídicos, reales y ciertos, son literales. Si estamos hablando de un libro poético, pues nos va a hablar de sentimientos, cómo me duele el corazón, pero es un sentimiento de amor, no es que me duela el corazón, es que estoy enamorado o quiero mostrar mi amor y hablo de esta manera. O si entramos en libros simbólicos, veremos aquí las plagas cómo se desarrollan, pero no son literales, son símbolos que nos ilustran acerca de una verdad mayor que se nos está desplegando y que debemos investigar en los textos bíblicos para saber qué es exactamente a lo que se está refiriendo. Así que cada uno de estos libros tiene que ser interpretado de acuerdo a su género literario. Las plagas de Egipto fueron más que simples juicios contra un faraón obstinado que no quería dejar libre al pueblo de Israel. Fueron actos de justicia contra todos los dioses de Egipto, a quienes ellos adoraban, para demostrar de esta manera quién era el verdadero y único Dios creador de los cielos y de la tierra, con poder sobre todas las criaturas. Esto es la guerra que se desató en estas 10 plagas y los juicios que vinieron con ellas. Y los juicios que Dios trae sobre el mundo, aunque la gente no quiera ver los juicios, aunque cuando hay guerra la gente lo atribuye a otro tipo de causas, aunque cuando hay inundaciones, terremotos y calamidades la gente lo atribuye a otro tipo de causas, aunque cuando hay una gran depresión económica la gente lo atribuye a otro tipo de causas, son juicios que Dios envía sobre el mundo para que la gente piense sobre la brevedad de la vida y piense que todo está en las manos de Dios. Por lo tanto, esto nos debe llevar a pensar. Estas plagas en Egipto atacaron la religión falsa de los egipcios al atribuirle a un hombre como era Faraón cualidades divinas. Atacaron las creencias acerca de sus divinidades como el sol o el río Nilo y el concepto de sagrado que le atribuían a toda vida animal. Atacaron todas esas bases de su religión. Las plagas, por tanto, fueron demostraciones de la soberanía de Dios en la historia, en la creación y en su gobierno sobre los hombres. Esto es lo que implicó aquella demostración increíble de las 10 plagas sobre Egipto. Las copas de la ira, con sus plagas, repito, no están en el mismo orden ni son literales como ocurrieron en Egipto. De hecho, no están tampoco en el mismo orden en el que aparecen las plagas en Egipto, pero nos muestran el mismo impacto, el mismo principio en las vidas de los hombres, y es lo que tenemos que empezar a extraer. Por una parte, lo que supusieron las plagas fue una acción directa del gobierno y de la voluntad de Dios, y que por tanto no fue un suceso accidental que ocurrió por casualidad. Estamos en una crisis económica. ¿Es una casualidad? Pues no es una casualidad. Esto es el gobierno de Dios sobre un mundo caído que blasfema su nombre y que vive de espaldas a Él. Nos llega una guerra, ¿es una casualidad? No es una casualidad. Hay un terremoto, hay una inundación, hay una peste, no es una casualidad.
Tenemos que ver qué es lo que se esconde detrás de lo que está ocurriendo, y tenemos que ver cómo Dios, que gobierna sobre todas las cosas, hace que por medio de su providencia o por acciones directas ocurran ciertas cosas en el mundo. Pero lo que ocurrió en Egipto no fue algo casual, porque cuando analizamos las plagas en Egipto, vamos a encontrar en todas ellas, en primer lugar, que ocurrieron en momentos concretos y determinados, de acuerdo a la voluntad de Dios cuando dijo que iban a ocurrir, y ocurrieron. Muchos, incluso grandes hombres de la religión, atribuyen todo lo que ocurrió en Egipto, bueno, que esto era una historia que le contaron a los egipcios y que ha llegado a nosotros, y entonces uno empieza a desgranar, y muchos de ellos se llaman grandes teólogos, empiezan a desgranar todo lo que ocurrió en Egipto y te dan ganas de salir corriendo por las blasfemias que están diciendo sobre el texto bíblico y su enorme infinitez mental para analizar lo que Dios dice en su palabra. Los hechos que ocurrieron en Egipto fueron concretos y determinados. En segundo lugar, produjeron aflicciones severas en Egipto, y solo a los egipcios. Esto es interesante. Solo a los egipcios. El pueblo de Israel no sufrió ninguna de las plagas que cayeron sobre Egipto. En tercer lugar, afectaron a lugares específicos, a los ríos, a las fuentes de los ríos, al ganado. En cuarto lugar, lograron el propósito de librar a Israel de la esclavitud. Dios sacó con mano poderosa, libró de la esclavitud a los israelitas. Y en quinto lugar, como decía, solo los egipcios fueron afectados por los juicios severísimos de Dios. Los israelitas fueron protegidos de todos estos juicios. De la misma manera, los juicios severos de Dios que trae sobre el mundo y el juicio final afectan a todos los hombres, excepto a los hijos de Dios. Porque nosotros tenemos que ver en medio de los juicios que Dios trae sobre el mundo, cómo la Iglesia vive en medio del mundo y cómo está mezclada con el resto del mundo. No podemos ver los juicios que Dios trae sobre el mundo como juicios sobre nosotros, sino como pruebas y aflicciones para que nuestra fe se fortalezca y descansemos en Dios, en su sabiduría infinita y en cómo maneja los tiempos y la providencia, para que en todo podamos descansar en Él y asirnos de quien es nuestra roca y nuestra salvación. Y en el día del juicio final, absolutamente todos los hombres perecerán, excepto aquellos que han sido llamados por Cristo a la salvación. El juicio final no caerá sobre ellos, como tampoco el juicio final en aquella 10ª plaga, cuando los primogénitos de los egipcios murieron en la tierra de Israel, en las casas de Israel. Aquello no ocurrió. Y la diferencia no es que los egipcios eran muy malos y los israelitas eran muy buenos, sino que la diferencia estaba en la sangre. La sangre del cordero hizo la diferencia. No la hicieron los israelitas por ser israelitas, sino lo hicieron en base a la sangre del cordero, que fue quien se sacrificó para que esa sangre los librase. Fijaos también que cuando en Egipto había oscuridad, en las casas de los israelitas había luz. Fijaos que cuando las diversas plagas cayeron sobre Egipto, las úlceras y todo el tipo de plagas que cayeron, a los israelitas no les afectó absolutamente ninguna. Quedaron exentos del juicio de Dios. Así que nos introducimos en esta primera copa que aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 2, y que trae sobre la tierra el mal, lo cual nos lleva a su paralelo con la primera trompeta y con la 6ª plaga que aparece en el texto que leíamos en la introducción de Éxodo capítulo 9, versículos del 8 en adelante. Dice el capítulo 16 de Apocalipsis: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, 7, decíamos que era el número perfecto, es decir, que es un juicio perfecto: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 ángeles con 7 copas, es un juicio perfecto sobre toda la humanidad. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen, sobre los egipcios. Aquí llegó. La tierra, el mar, los ríos, las fuentes, el sol, la luna, las estrellas, todo esto es golpeado por Dios en estos juicios. Es decir, aquí se presenta el juicio en el universo donde vivimos, en el mundo visible para nosotros. Y cuando nos vamos a las trompetas, las primeras 4 trompetas, es exactamente lo que nos están diciendo. 4, el número de la creación visible. Todas las fuentes, todos los recursos, todo lo que le da al hombre estabilidad económica y política y social, todo eso se ve afectado.
nada de nuestro mundo es dejado fuera. Desde el trono se mandan juicios que afectan a todos los sistemas que el hombre tiene en este mundo. Afectan a todo el fundamento sobre el cual el mundo se sustenta. Las bases de todo quedan afectadas con estos juicios. Si recordamos la primera trompeta, decíamos cuando tratábamos este asunto que traía un juicio sobre la tierra como el que se indica en el preámbulo de la primera copa. En el texto de Apocalipsis 8:7, que se refiere a la primera trompeta, dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. ¿Qué nos dice en cuanto a la primera trompeta? ¿Cuál es la enseñanza de estos juicios? Pues que la tierra es afectada. La tierra es afectada. Y luego empieza a describir los juicios de una manera particular. Esta primera copa, plaga que cae sobre la tierra, la relacionamos con la plaga de las úlceras, que se relata en el texto que leíamos en la introducción de Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12, que corresponde a la sexta plaga. Fijaos que esa plaga no solamente produjo una situación incómoda para los egipcios. No es que les salieron úlceras y entonces ya no podían salir de casa. Es que si esto cae sobre toda una nación, como fue en el caso de Egipto, si cae sobre toda una nación, dejas a todo el país en un completo caos, porque nadie puede cumplir con sus responsabilidades, ni de trabajo, ni religiosas, ni económicas, ni políticas, ni militares, nada. Dejas el país en un auténtico caos. Ninguna clase de revuelta podría haber paralizado el país de una manera más contundente como lo hizo la plaga de las úlceras. Los dejó exactamente cao a todos los niveles. ¿Quién podría trabajar y cumplir con sus mínimas responsabilidades en un estado tan lamentable, con dolores terribles y con una apariencia nauseabunda? ¿Quién podría ejercer sus trabajos en esa condición? El texto dice que cuando esto ocurrió, Jehová endureció el corazón de Faraón. Claro que cuando muchos evangelicoides leen estos textos, dicen, ¿cómo es posible que un Dios amoroso sea capaz de endurecer el corazón de este pobre hombre que habría que predicarle el Evangelio para que se salvase, y a la vez traer tantos juicios terribles sobre aquella pobre generación de egipcios? ¿Cómo puede Dios ser tan malo? Por lo tanto, empiezan a comparar el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento y llegan a la conclusión de que son dos dioses completamente distintos, porque el Dios del Nuevo Testamento es todo amor, a tu enemigo ponle la otra mejilla. Pero cuando analizamos las Escrituras de una manera seria y rigurosa, encontramos que es el mismo Dios que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Dios muestra su amor y su misericordia para todos los hombres, pero si tú desobedeces sus mandamientos y persistes en blasfemar su nombre y no arrepentirte, Dios va a traer juicios sobre ti. Los hace de forma literal, como ocurrió en Egipto, o aquí, en nuestra época, que Dios actúa de otra manera, pero es el mismo Dios, trae juicios que uno puede interpretar que no son de la mano de Dios, pero que evidentemente vienen de la mano de Dios. Los hebreos, fijaos, no pensaban lo mismo que muchos de los evangélicos de nuestros días. Ellos reconocían la soberanía de Dios para influir directamente en la voluntad de los hombres, y que Dios tenía todo el poder en los cielos y en la tierra. Lo que nos sorprende en nuestros días es la obstinación de los que se llaman creyentes para no creer que en su soberanía Dios actúa, como dice un autor protestante, Dios actúa según su libre albedrío. Porque el libre albedrío es de Dios. El hombre no tiene libre albedrío. Pero Dios sí tiene libre albedrío. Por lo tanto, Él actúa según su libre albedrío. Es decir, según su voluntad. Él es quien llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero si Él no llama, el hombre es dejado a la corrupción de su corazón. Como fue el caso de Faraón. Y encima Dios trajo sobre él una maldición adicional al endurecer su corazón. Ya que no quiso oír, no vas a oír. En Éxodo 9, versículo 8, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparciréis, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Esta es la primera esta es la primera plaga. Esta es la sexta plaga en Egipto. Ya hemos estado viendo cómo el hombre hace un Dios de su sabiduría, hace un Dios de los avances científicos. ¡Qué grande es el hombre! ¡Qué grande es el hombre! La sexta plaga
iba directamente dirigida contra el dios egipcio Imhotep, que era el dios de la medicina. Y precisamente su dios no pudo hacer absolutamente nada contra la palabra del Dios creador, que determinó un momento concreto e inicial para que todos los habitantes de Egipto tuviesen una úlcera maligna. Todos sus conocimientos fueron inútiles el día que vino sobre ellos el juicio de Dios. Como inútiles son los esfuerzos del hombre para negar la evidencia del Dios que creó los cielos y la tierra cuando se presenten en aquel gran día delante de su creador. Inútiles serán sus argumentos. Inútiles. Ya vemos continuamente como el hombre es un enemigo mortal contra Dios. Ni quiere acercarse a Dios, ni busca a Dios, ni acepta sus mandamientos. No quiere ningún rey que gobierne sobre él, salvo su pecado. Por eso dice la Escritura que si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Es un asunto de que Dios nos libere, porque para nosotros es algo imposible. Para los israelitas era imposible salir de Egipto. Y Dios les liberó por su voluntad, no porque los israelitas eran muy buenos y grandes y lucharon, no, sino porque Dios envió juicio sobre aquella nación y los israelitas salieron en paz. El hombre puede llegar a aceptar la existencia de Dios, pero tal como lo hacían los egipcios, bajo sus condiciones, haciendo un Dios a su medida y atribuyéndole los poderes que al hombre le parecen oportunos de acuerdo a sus intereses o caprichos y bajo siempre sus condiciones egoístas. El hombre quiere creerse que Dios es ese abuelito bueno que al final a todos nos perdonará. Pero la evidencia que encontramos en las Escrituras es completamente opuesta. Dios es justo, Dios es fiel, Dios actúa aplicando sus juicios sobre toda la creación. Dice Pink, Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, es un ultraje cometido contra su soberanía. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor, se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos rechazaron. Pero sobre todo, la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino para manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos y en su muerte de un modo más terrible que en todas las señales que había dado anteriormente de su enojo por el pecado. Dios manifestó su ira clavando a su Hijo en la cruz. La pregunta que deberíamos hacernos es cómo muchos piensan que pueden llegar al reino de los cielos o que Dios es tan bueno que a todos nos perdonará porque al final somos tan buenos, si Dios no perdonó ni a su propio Hijo, si lo entregó a la muerte, si lo clavó en la cruz, si lo sometió a padecimientos que nosotros no nos podemos ni imaginar. Y si Dios hizo eso con su Hijo, ¿qué va a hacer con los impíos, con los que no quieren escuchar su nombre, con los que blasfeman, con los que son incrédulos a lo que Dios en su palabra está exponiendo? Dios actuó así en la tierra de Egipto de una manera literal y contundente. Y así está actuando a lo largo de la historia, desde la primera venida de Cristo y lo hará hasta su segunda venida, con juicios que el hombre tiene que saber interpretar cómo le están llegando y de qué manera los está percibiendo. Tenemos que discernir cuáles son los juicios de Dios que están a nuestro alrededor. Por diversas formas, de varias maneras, si nos sigue enseñando cómo Dios actúa en el mundo, qué es lo que permite que ocurra y cómo debemos estar preparados y aguardando con paciencia aquel gran día en el que Cristo vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, y también para juicio de aquellos que no quisieron escuchar su palabra. Este es el anuncio de las Escrituras. Y una vez más vemos como cada vez que abrimos las Escrituras siempre estamos dándole vueltas a lo mismo. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios y la culminación en el gran día del juicio final. Vamos a terminar en oración.